Hola, soy Rodomo 777, de la Congregación Bíblica Cibernética, y para los que no saben, el sistema iglesiero apóstata ha pervertido las 70 semanas de Daniel. A continuación, Tito Martínez nos expone toda la verdad, basado en el estudio de Ralph Woodrow. Gracia y paz. Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Bien, pues ahora vamos a entrar en el estudio de la profecía de las 70 semanas. Una profecía muy interesante. Como he dicho, el estudio fue escrito por el hermano Ralph Woodrow. Es un evangelista de los Estados Unidos, pero que es un gran conocedor de la profecía bíblica. Yo he aprendido mucho, hace bastantes años he aprendido mucho de Ralph Woodrow, especialmente cuando yo era pretribulacionista, cuando yo era evangélico hace bastantes años, leyendo el famoso libro de Ralph Woodrow, Las grandes profecías de la Biblia. Me ayudó muchísimo a abandonar esa doctrina diabólica del pretribulacionismo, que como sabéis es enseñada por la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas, mal llamadas evangélicas. Y uno de los apartados de este libro trata sobre la famosa profecía de las 70 semanas. Así que abrid, hermanos, en el capítulo 9 del libro de Daniel. La profecía se encuentra en los versos 24 al 27. Vamos a estudiar durante unos días esta gran profecía de las 70 semanas. Mirad, en la Biblia solamente hay un versículo donde el sistema iglesiero apóstata, las iglesias evangélicas, pretende basar esa doctrina falsa de que la habréis oído muchas veces, la habréis leído en libros de escatología bíblica, pues que aparecerá un anticristo que firmará un pacto de 7 años con Israel, que va a reinar sobre el mundo durante esos 7 años, que a la mitad de esos 7 años romperá el pacto y comenzará un periodo de gran tribulación. Pues todo ese cuento, esa fábula mentirosa, la pretenden basar en esta gran profecía de las 70 semanas, que se encuentra en Daniel 9, versos 24 al 27. Bien, vamos a leer lo que dice el versículo 27 de Daniel capítulo 9. Dice lo siguiente, es el versículo clave donde los falsos maestros en escatología bíblica pretenden basar esa doctrina de que un anticristo firmará un pacto con Israel y después lo romperá a la mitad de esos 7 años. Lo basan justamente en este versículo 27 de Daniel capítulo 9, que dice lo siguiente. Estoy leyendo la versión Reina Valera y dice: por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, pues ¿qué es lo que enseña? Vamos a analizar lo que enseña este pasaje. Y comenzamos haciendo una pregunta. ¿Dice esta profecía de Daniel capítulo 9 que aparecerá un anticristo que hará un pacto, que firmará un pacto de 7 años con Israel? ¿Lo dice eso la profecía de las 70 semanas? De ninguna manera. En ninguna parte se enseña semejante cuento. Esa profecía no dice semejante cosa por ninguna parte. Sin embargo, los falsos evangelistas, falsos maestros en profecía bíblica, pues sencillamente están mintiendo cuando dicen que esta profecía de Daniel habla del anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo no es mencionado por ninguna parte en esta profecía de las 70 semanas. En ninguna parte se habla de ningún anticristo en esta profecía, como vamos a ver. Fijaos que tampoco en esta profecía se dice que el anticristo hará un pacto de 7 años con Israel. Es totalmente falso. En la Biblia no hay ni un solo versículo donde se hable de un anticristo haciendo un pacto o firmando un pacto de 7 años con Israel. Jamás. Esa doctrina no se enseña por ninguna parte de la Biblia. Y sin embargo, en los libros de profecía bíblica que encontraréis en las iglesias evangélicas, en las librerías evangélicas, se enseña constantemente esa fábula mentirosa, que por desgracia es creída por millones y millones
de evangélicos, entre comillas. Porque es que, repito, no existe ni un solo pasaje en la Biblia donde se enseñe esa patraña de una tribulación de 7 años, de un anticristo firmando un pacto de 7 años. Jamás se enseña ese cuento por ninguna parte en la Biblia. ¿Qué enseña entonces el versículo el versículo 27? ¿Cuál es la verdadera enseñanza de Daniel 9:27? Bien, pues la respuesta la tenemos leyendo los 2 versículos anteriores. Es decir, los versos 25 y 26, que dicen lo siguiente. Fijaos lo que dice la profecía. Daniel 9, versos 25 y 26. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, quedaos con esta expresión, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bien, como podemos ver en esta impresionante profecía de Daniel, de la profecía de las 70 semanas, fijaos cómo Daniel predijo la venida del Mesías príncipe. Cientos de años antes de que viniera Jesús, de que apareciera el Mesías, pues ya el profeta Daniel en este pasaje se anuncia, se profetiza la venida del Mesías príncipe. Y además resulta que Jesús vino en la fecha establecida en esta profecía de las 70 semanas. ¿Por qué? Porque las 70 semanas se refiere, hermanos, a 70 semanas de años. No son 70 semanas literales, sino 70 heptadas, 70 semanas de años. Es decir, que cada semana representa 7 años. Por lo tanto, 70 semanas son 490 años. Fijaos que el versículo 25 dice que Jesucristo, el Mesías príncipe que habría de venir, se le llama así, el Mesías príncipe. Príncipe. Y efectivamente, el Señor Jesús es el príncipe de paz. Así se le llama, por ejemplo, en la gran profecía de Isaías, capítulo 9, versos 6 y 7, donde se dice que el Mesías pues sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el príncipe que habría de venir. Repito, el Señor Jesús es, en la profecía de las 70 semanas, el príncipe que habría de venir, es decir, el Mesías príncipe. Esto que quede claro. Pues bien, si leemos ahora el versículo 26 de Daniel 9, vemos que se sigue hablando del mismo príncipe que habría de venir, es decir, del Señor Jesucristo. Fijaos que la profecía de las 70 semanas no habla de 2 príncipes diferentes, como pretenden hacernos creer en el SIA, ahí en el sistema iglesiero apóstata. No está hablando de 2 príncipes diferentes. En el SIA nos enseñan que ahí se está hablando pues de Cristo, el Mesías, el príncipe, y luego dicen ellos que el otro príncipe que habría de venir es un anticristo, es el anticristo, dicen ellos. Eso es totalmente ridículo y es totalmente falso. Cuando la profecía de las 70 semanas habla del príncipe que habría de venir, solamente se está refiriendo al Mesías, ya que es el Mesías, hermanos, el Mesías, el protagonista principal, el sujeto principal, el protagonista de toda la profecía de las 70 semanas. Repito, la profecía no habla por ninguna parte de ningún anticristo. Sin embargo, estos falsos maestros pretribulacionistas, es decir, los que enseñan esa patraña de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años, ¿qué es lo que han hecho? Pues sencillamente han destrozado el verdadero significado de esta gran profecía de las 70 semanas, que encontramos ahí en Daniel capítulo 9. Ellos han inventado un segundo príncipe. Se han inventado el segundo príncipe que aparece ahí en el versículo 26, al cual ellos llaman el anticristo. Le llaman el anticristo. ¿Y dónde en Daniel capítulo 9, verso 26, a ese príncipe que habría de venir se le llama el anticristo? ¿Dónde? En ninguna parte. En ninguna parte. Sin embargo, Daniel 9, ahí los versos 24 al 27, como podéis ver, no se habla de 2 príncipes, sino que solamente se habla de uno, es decir, del Mesías príncipe que habría de venir. Él es el príncipe que habría de venir. Él es el protagonista, repito, de toda la profecía de las 70 semanas. Mirad, decir que este príncipe de Daniel capítulo 9, verso 26, es el anticristo, como enseña el SIA, el sistema iglesiero apóstata,
Es una total aberración exegética, es un absoluto disparate. ¿Y por qué? Porque el texto bíblico, fijaos que en ninguna parte dice que este príncipe que habría de venir sea el anticristo. Es sencillamente una burda conjetura sin ningún fundamento bíblico. Esa doctrina falsa es un puro invento. Es un invento. La profecía de las 70 semanas, hermanos, no menciona al anticristo por ninguna parte. Por ninguna parte. La profecía de Daniel dice bien clarito que el pueblo del príncipe que habría de venir, es decir, el pueblo del príncipe, el pueblo de Cristo, del Señor Jesús, destruiría la ciudad de Jerusalén y el templo. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Pues se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando las legiones romanas destruyeron Jerusalén y el templo. Ahora bien, fijaos, si ese príncipe que habría de venir es el Señor Jesucristo, como enseña la profecía, la pregunta que hacemos es, ¿cómo puede ser que el pueblo de Jesucristo fueran los romanos, las legiones romanas, que fueron los que destruyeron Jerusalén? Porque fijaos que la profecía dice que el pueblo del príncipe que habría de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Cómo es posible que el pueblo romano, que las legiones romanas sean llamadas el pueblo de Jesucristo? ¿Cómo es posible eso? Pues bien, vamos a ver lo que dice Ralph Waldo en su famoso libro de las profecías de las 70 semanas. El libro se titula Las grandes profecías de la Biblia, y en la sección sobre el estudio de la profecía de las 70 semanas, el hermano Ralph Waldo dice lo siguiente. Poned atención porque es un estudio magnífico el que seguidamente ofrece Ralph Waldo. Dice lo siguiente. Muchas de las ediciones de la versión del rey Jacobo incluyen la siguiente traducción de Daniel 9:26. Los judíos no serán más su pueblo, y el pueblo del príncipe, Jesucristo, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Dice Ralph Waldo que esta traducción, inclusive el paréntesis, aparece en el margen de las Biblias publicadas por compañías conocidas, como por ejemplo Collins, Harper, Ertel, Oldman, National, Nelson Oxford, Whitman, Winston, Ward, Zondervan, etc. Según esta traducción, dice Ralph Waldo, el pueblo que destruiría Jerusalén y el templo sería el pueblo de Jesucristo. Esta interpretación no está fundada solamente en lo que dice en el margen de la Biblia, sino que también se puede ver en el texto regular. La profecía habla de la venida del Mesías príncipe. En la siguiente oración se dice así: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Solamente en el caso de una persona que quiera apoyar una teoría, se podría suponer que el príncipe a que se refiere esta frase es distinto al que aparece en la otra. El primer pasaje menciona al Señor Jesucristo, al Mesías príncipe, y después el pueblo del príncipe. Pues bien, si creemos que el príncipe de la primera oración se refiere a Jesucristo y que el de la próxima oración se refiere al anticristo, le estamos dando un uso incorrecto al idioma. Y sigue diciendo Ralph Waldo: si primeramente hablamos acerca de un cierto príncipe que vendrá, y entonces hablamos acerca del pueblo del príncipe que también vendrá, ¿a quién se le ocurriría pensar que estamos hablando primero de un príncipe bueno y luego de un príncipe malo? No hay razón por la cual interpretarlo de esa manera. El príncipe, en ambos casos, se refiere a Cristo. Según la descripción que aparece en el margen y la del texto regular, el pueblo de Jesucristo es el que destruiría la ciudad de Jerusalén y el santuario. Si observamos más allá en la profecía, veremos otra cosa. Ya vimos que Él, el que había de confirmar el pacto, y el que habría de cesar el sacrificio y la ofrenda, es el Señor Jesús. El versículo 27 continúa diciendo lo siguiente: vendrá el desolar. Así es como es traducido literalmente, es la verdadera traducción. Vendrá el desolar. Si queremos ser consistentes, el de la primera parte del versículo 27 se refiere a Cristo,
Y aquí también se refiere a Cristo. El tema consiste en la desolación de Jerusalén, la ciudad y el templo. Y este pasaje indica que Jesucristo destruiría la ciudad de Jerusalén. Pero todos sabemos y reconocemos que fueron los ejércitos del general Tito, el general romano Tito, son los que destruyeron Jerusalén y el templo. ¿Cómo pues entenderemos que sería el pueblo del Mesías príncipe el que iba a destruir la ciudad y el santuario? Y si creemos que Jesucristo es el sujeto de este pasaje, ¿cómo entenderemos que Él es el que ha de destruir la ciudad, como lo leímos en el versículo 27? Debido a que la profecía habla de Jesucristo trayendo bendiciones sobre el pueblo de Daniel y la ciudad, algunos no han entendido que Él también, el Señor Jesucristo también, sería el que ejecutaría juicio sobre aquellos que eran desobedientes. Mirad, sigue diciendo lo siguiente Ralph Woodrow. Jesucristo no es solamente como un cordero, sino también como un león. Así lo leemos en Apocalipsis 5, versos 5 y 6. Un siervo y también como el Rey de Reyes. Isaías 53, 11 y 1 Timoteo 6, 15. También como un varón y como el Señor del cielo, a la misma vez, como leemos en 1 Corintios 15, 47. Él es el fundamento y también es la piedra de tropiezo, como leemos en 1 Corintios 3, 11 y 1 Pedro 2, 8. Y el que creyere sobre esta piedra, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Así lo dice Mateo 21, 44. En el Antiguo Testamento aparecen contrastes similares. Por ejemplo, mirad, si el pueblo de Dios era obediente, recibiría bendición. Si no, caería una maldición sobre ellos. Así lo leemos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 28. Dios no solo es un Dios de compasión, también es un Dios de ira, como leemos en Miqueas 7, 19 y 20, o en Oseas capítulo 6, verso 1. Y también fue su Salvador. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Fijaos bien, el Señor Dios se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Así lo leemos en Isaías 63, versos 8 al 10. Ahora bien, si el Salvador y el Redentor, mencionado en el Antiguo Testamento, cambió y se convirtió en el enemigo y peleó contra aquel pueblo rebelde, contra Israel, sería lógico pensar que Él se rebele contra el Salvador y el Redentor del Nuevo Testamento. También podía traer juicio sobre los que se rebelaron contra Él y rechazaron su Santo Espíritu. Sin exagerar el argumento en forma alguna, estamos basados en evidencia bíblica, puesto que Cristo será el que juzgará al mundo entero en el día del juicio, como leemos en Hechos 17:31. ¿Por qué vamos a suponer que aquel a quien le ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra no podría juzgar una ciudad depravada como era Jerusalén en el año 70 después de Cristo? Muchos cristianos generalmente reconocen que el juicio que cayó sobre Jerusalén en el año 70 fue el juicio de Dios, es decir, que fue un juicio divino. Pero muchos no han creído que este juicio sea la obra del Hijo de Dios, es decir, del Señor Jesucristo. Sin embargo, según Juan capítulo 5, verso 22, 26 y 27, el Padre todo el juicio se lo dio al Hijo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, es decir, de ejecutar juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Tal vez no es raro que hablemos de la destrucción de Jerusalén por mano del Señor Jesús, pero en realidad esto fue ejecutado por los ejércitos del general Tito Vespasiano. Mas aquí no hay ninguna contradicción. Con un poco de paciencia, hermanos, podremos escudriñar las Escrituras y encontrar muchos ejemplos en los cuales el Señor habló acerca de la destrucción de varios reinos de la tierra por su mano. Por ejemplo, Él dijo repetidas veces: yo haré que... Y sin embargo,
el contexto demuestra que la obra en sí fue realizada por ejércitos paganos que ni se imaginaron que estaban ejecutando el juicio de Dios. Veremos que en este sentido aún Dios habló de un ejército pagano y se refirió a él como mi siervo y mi ejército. La evidencia es completa y conclusiva. Consideremos, por ejemplo, el juicio del Señor que cayó sobre Egipto en los días de Nabucodonosor. Dice lo siguiente: así ha dicho Yahvé, he aquí yo tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Fijaos cómo lo llama mi siervo, y vendrá y asolará la tierra de Egipto, y pondrá fuego en los templos de los dioses de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará fuego. Como leemos en Jeremías 43, versos 10 al 13. Y dice este otro texto bíblico, dice lo siguiente: haré cesar la multitud de Egipto como por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él y con él su pueblo serán traídos a destruir la tierra, y pondré fuego a Egipto. Haré pues juicios en Egipto, como leemos en Ezequiel capítulo 30, versos 10 al 19. O este otro texto bíblico: heme aquí contra Faraón, rey de Egipto, y haré que la espada se le caiga de la mano. Esparciré a los egipcios, fortaleceré pues los brazos del rey de Babilonia. Ezequiel 30, versos 22 al 25. O este otro: haré resplandecer mi espada delante de sus rostros. Porque así ha dicho el Señor Yahvé: la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Con espadas de fuertes haré caer tu pueblo, cuando asolaré la tierra de Egipto. Como leemos en Ezequiel 32, versos 9 al 15. Pues bien, aquí vemos las cosas que Dios dijo que iba a hacer. Sin embargo, hermanos, los medios que realmente llevaron a cabo su voluntad, la voluntad divina, fueron ejércitos paganos, bajo la dirección del rey Nabucodonosor, del emperador Nabucodonosor, a quien Dios se refiere, fijaos, como su siervo. A este rey pagano le llama su siervo. También leemos aquí acerca de los juicios que Dios pronunció sobre otras ciudades y naciones, los cuales se describen como la obra de Dios. No obstante, es evidente que los ejércitos de los hombres eran los instrumentos que hicieron en realidad la obra destructiva. Mira, por ejemplo, dice este texto bíblico: he aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros. Matará espada y pondrá contra ti arietes contra tus muros. Ezequiel 26, 7. O este otro: prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Así lo leemos en Amós capítulo 1, verso 10. O en este otro: y atribularé a los hombres, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada, y destruirá a Asiria, y convertiré a Nínive en asolamiento. Como leemos en Sofonías 1:17, el capítulo 2, verso 5 al 13. O en este otro: carga de Nínive, heme aquí contra ti, dice Yahvé de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y raeré de la tierra tu robo, y echaré sobre ti suciedades, y será que todos los que te vieren se apartarán de ti, y dirán: Nínive está asolada. Así lo leemos en Nahum, capítulo 1, versos 1 y 2, capítulo 2, verso 13, o el capítulo 3, versos 5 al 7. O este otro: prenderé fuego en el muro de Gaza, y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod, y volveré mi mano contra Ecrón. Prenderé fuego en Temán, prenderé fuego en Moab, y consumirá los palacios en Keriot, y quitaré el juez de en medio de él, y mataré a todos sus príncipes. Así lo vemos en Amós capítulo 1, verso 7, el capítulo 2, versos 2 y 3. O en este otro texto: y haré encender fuego en el muro de Damasco, y consumirá las casas de Ben-Nadá. Si lo leemos en Jeremías 49, 27. O este otro: haré pues de Samaria montones, y derramaré sus piedras, y asolaré todos sus ídolos. Haré matar tus caballos, y haré destruir tus carros, y destruiré tus ciudades. Así lo leemos en Miqueas 1, 6 al 7, capítulo 5, versos 10 al 14. O este
O este también. Así ha dicho Yahvé el Señor: he aquí, yo estoy contra ti, oh Sidón, y enviaré a ella pestilencia, y caerán muertos en medio de ella con espada por todos lados. Así lo leemos en Ezequiel 28:22. Pues bien, fijaos que en estos pasajes aquí aparecen numerosos ejemplos en los cuales pues vemos a ciudades enteras que fueron derribadas, fueron totalmente destruidas por ejércitos. Sin embargo, Dios se refiere a esto como algo que el propio Dios haría. Fijaos la fraseología utilizada para describir la destrucción que vino sobre su propio pueblo desobediente en los tiempos del Antiguo Testamento es similar a esta. Como dice Deuteronomio 28:49, y Yahvé traerá contra ti una nación de lejos. ¿Y quién haría esto? Pues el Señor. Mi alma, dice el Señor, mi alma os abominará, les advirtió Dios. Y pondré vuestras ciudades en desierto, y asolaré también la tierra, y a vosotros os esparciré entre las naciones, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Como leemos en Levítico 26, versos 30 al 32. A través del profeta Joel, Dios llamó al pueblo al arrepentimiento, al pueblo de Israel. Describió la amenaza de un ejército pagano invasor, un pueblo grande que conquistaría y destruiría con fuego, montando sobre caballos y con carros, bien adiestrado y organizado, sumamente armado, de tal forma que si se cayeren de espaldas no se herirían. Un ejército triunfador en su obra destructora, como leemos en Joel capítulo 2, versos 1 al 10. Y Yahvé dará su orden delante de su ejército. Delante de su ejército. Y con Dios dirigiendo este ejército, ¿quién podrá resistirlo? Como leemos ahí en el verso 11. Joel capítulo 2, verso 11. Por eso pues advirtió Dios: dice Yahvé, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Lloren los sacerdotes y digan: perdona, oh Yahvé, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Si se arrepentían, entonces el Señor dijo lo siguiente: haré alejar de vosotros al del norte. Y aquí tenemos, hermanos, un ejemplo de un ejército pagano, que vendría contra Judá y contra Jerusalén, para llevar a cabo el juicio de Dios contra ellos. Puesto que este pueblo pagano ejecutaría el juicio de Dios, fijaos que se refiere a él como el suyo, el pueblo de Dios, su pueblo, queda claro, el suyo. Lo mismo es evidente en los siguientes textos bíblicos, mira, de las siguientes escrituras. Por ejemplo, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, he aquí que viene pueblo de la tierra del norte, arco y jabalina empuñarán, crueles son, y no tendrán misericordia. Montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra, contra ti, oh hija de Sión. Así lo leemos en Jeremías 6, versos 18 al 23. He aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia, y la quemará con fuego. He aquí mandaré yo, dice Yahvé, y pelearán contra ella, y la tomarán, y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá. Así lo leemos en Jeremías 34, verso 2 y verso 22. Leemos ahí en Oseas, capítulo 8, verso 14, lo siguiente: yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Y dice en Ezequiel, capítulo 15, versos 7 y 8: y pondré mi rostro contra ellos, fuego los consumirá, y convertiré la tierra en asolamiento. Así haré pudrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Los quebrantaré el uno contra el otro, ni tendré piedad para destruirlos. Toda Judá fue transportada, llevada en cautiverio fue toda ella. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Yahvé. Ay de ti, Jerusalén. Así lo leemos en Jeremías 13, versos 9 al 27. Así ha dicho Yahvé: si no me oyereis, yo pondré esta ciudad por maldición a todas las naciones, asolada hasta no quedar morador.
Así lo leemos en Jeremías 26, 1 al 9. Así ha dicho Yahvé: ay de la ciudad de sangres, pues también yo haré gran hoguera, yo profano mi santuario. Así lo leemos en Ezequiel capítulo 24. ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Yahvé no haya hecho? Y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Así lo leemos en Amós capítulo 3, verso 6, o capítulo 6, verso 8. Así pues ha dicho Yahvé el Señor: he aquí yo estoy contra ti, sí, yo, y haré juicios, y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de tus abominaciones, y enviaré sobre ti espada. Así lo leemos en Ezequiel 5, versos 8 al 17. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal. Escudriñaré a Jerusalén y castigaré a los hombres que dicen en su corazón: Yahvé ni hará bien ni hará mal. Así lo leemos en Sofonías capítulo 1, versos 4 al 12. He aquí enviaré a Nabucodonosor, mi siervo, contra esta tierra, y en desolación perpetua, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. Así lo leemos en Jeremías 25, versos 8 al 11. Así fue, como hermanos, como los profetas advirtieron a los habitantes de Judá y Jerusalén en el Antiguo Testamento. Por supuesto, lo que aconteció ya es parte de la historia. No alcanzaron arrepentimiento, hacían escarnio de los profetas de Dios, de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras. Se burlaban de sus profetas, hasta que subió la ira de Yahvé contra su pueblo. ¿Y cómo se manifestó la ira de Dios? Dice la Escritura: trajo Dios contra ellos al rey de los caldeos, Nabucodonosor, rey de Babilonia, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos Dios los entregó en sus manos, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus objetos deseables. Así lo leemos en Jeremías 52, versos 12 al 14, o en 2 de Crónicas 36, versos 14 al 19. Y en cuanto a la condición desolada que existió en aquellos días, Dios dijo lo siguiente: se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción. Así lo leemos en Jeremías 44, 6. La evidencia es muy clara. La destrucción que resultó sobre Judá y Jerusalén fue hecha por los ejércitos del rey de Babilonia, por Nabucodonosor. Sin embargo, debido a que estos ejércitos en realidad estaban ejecutando el juicio de Dios, el Señor se refirió a ellos como su pueblo. Le llamó su pueblo, su obra y su siervo. Se podría correctamente decir que ellos destruyeron a Jerusalén y a Judá, porque así lo declaran las Escrituras. Pero por otra parte también podemos decir que Dios destruyó a Jerusalén y a Judá. Y también estar en lo correcto, porque las Escrituras así lo declaran claramente. Tal era el juicio de Dios. Pero fueron los ejércitos paganos, como un instrumento de Dios, los que ejecutaron la destrucción de Jerusalén y de Judea. Ahora pues, si aceptamos estas palabras para describir la destrucción de Jerusalén y la tierra del Antiguo Testamento, ¿por qué pensar que esa misma fraseología está fuera de lugar cuando la aplicamos a la misma ciudad de Jerusalén y a la misma tierra cuando fue destruida en el año 70 después de Cristo? Podemos, por lo tanto, decir correctamente que los ejércitos romanos destruyeron Jerusalén en el año 70 después de Cristo, puesto que ese era el juicio del Señor sobre una nación que no se arrepintió. Podemos decir que Jerusalén fue realmente destruida por el Señor Jesús. Y puesto que esto era el juicio del Señor Jesús sobre una nación que no se arrepintió, pues podemos decir que Jerusalén fue realmente destruida por el Señor Jesucristo, ya que los ejércitos paganos solo fueron sus instrumentos para ejecutar su juicio. Por lo tanto, entendamos que los ejércitos romanos eran el pueblo del príncipe que habría de venir, es decir,
del Señor Jesucristo, que destruyó la ciudad de Jerusalén y el santuario en el año 70 después de Cristo. El pueblo romano no eran su pueblo en el sentido de que fueran cristianos, evidentemente, por supuesto, pero eran su pueblo en el sentido de que ejecutaron su juicio, al igual que los ejércitos del rey Nabucodonosor habían sido su pueblo en la destrucción que vino sobre la misma ciudad de Jerusalén en el Antiguo Testamento. Mirad, el tema principal de todo este pasaje de la profecía de las 70 semanas es el Mesías que habría de venir, el Mesías príncipe. Una vez que nosotros entendamos esto, ya no importa si la palabra él del versículo 27 está conectada con la palabra príncipe en la frase el pueblo del príncipe o con la frase el Mesías príncipe, ya que ambas expresiones se refieren al Señor Jesucristo. El tema principal de toda esta profecía de las 70 semanas es sencillamente el Mesías príncipe. Y una vez que entendemos esto, pues ya no importa si la palabra él del versículo 27 está conectada con la palabra príncipe en la frase el pueblo del príncipe que ha de venir, o con la frase el Mesías príncipe. ¿Por qué? Porque ambas expresiones se refieren al Señor Jesucristo. Mirad, observemos de nuevo la profecía, que dice lo siguiente: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin, es decir, la destrucción de la ciudad de Jerusalén y el santuario, el fin de Jerusalén, será con inundación. Así lo leemos en el verso 26, Daniel 9:26. Pues bien, la palabra inundación que aquí aparece significa shetez, que es la número 7858 de la concordancia de palabras griegas de Strong, y viene de la palabra estataf, que es la número 7857 en la concordancia de Strong. Pues bien, los dos términos están relacionados en el libro de Daniel. Están relacionados en el libro de Daniel, capítulo 11, verso 22, el cual describe, fijaos, la invasión de un enemigo, y dice así. Dice lo siguiente: las fuerzas enemigas serán barridas, es decir, setez, delante de él como una inundación, como con inundación, setez, inundación de aguas, serán todos destruidos. La palabra inundar, de la cual proviene la palabra inundación, diluvio, se usa en otros lugares en el libro de Daniel. Por ejemplo, y reunirán multitud de grandes ejércitos e inundará y pasará adelante, como leemos en Daniel 11:19. O este otro: su ejército será destruido y caerán muchos muertos, así lo leemos en Daniel 11:26, y entrará por las tierras e inundará y pasará, muchas provincias caerán, como leemos en Daniel 11:40. Pues bien, todas las referencias a inundar que aparecen en el libro de Daniel se refieren a la inundación de las invasiones del enemigo, invasiones militares. Este tipo de inundación es la que habría de ocurrir, la que habría de destruir a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y no es cosa rara que las Sagradas Escrituras empleen la palabra inundación en esta forma. En medio de una batalla, el rey David dijo lo siguiente: y torrentes de perversidad me atemorizaron. Así lo leemos en el Salmo 18:4 o en 2 de Samuel 22:5. O, por ejemplo, porque vendrá el enemigo como río, Isaías 59:19. ¿Quién es este que sube como río? Egipto como río se ensancha, y dijo: subiré, cubriré la tierra, destruiré. Subid caballos y alborotaos carros y salgan los valientes. Así lo leemos en Jeremías 47, versos 7 al 9. El ejército invasor se asemeja a aguas del norte. Se harán torrente, como leemos en Jeremías 47, 2 y 3. La destrucción de Nínive, la ciudad de Nínive, que fue realizada por un ejército invasor, se describe con el término profético de inundación impetuosa. Así lo leemos en Nahum 1, versos 1 y 8. Según la profecía de Daniel, el fin que habría de venir sobre la ciudad de Jerusalén y el templo traería también inundación. La inundación, evidentemente, la inundación de un ejército invasor.
Y esto, por supuesto, sería confirmado por un cumplimiento verdadero de la profecía. Mientras que los romanos continuaron golpeando los portones masivos y los muros de la ciudad de Jerusalén en varios lugares, se hicieron aberturas y una invasión de guerreros romanos desde el Tíber, desde el río Tíber en Roma, inundó la ciudad de Jerusalén como un diluvio impetuoso. Y por fin llegó su destrucción. Concerniente a la derrota de Babilonia, leemos lo siguiente: subió el mar sobre Babilonia, de la multitud de sus olas fue cubierta, sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta, y bramarán sus olas, y como sonido de muchas aguas. Así lo leemos en Jeremías, capítulo 51, verso 42 y verso 43 y 55. Pues bien, el Señor Jesús, refiriéndose a la destrucción que habría de venir sobre la ciudad de Jerusalén, fijaos que habló de el bramido del mar y de las olas, es decir, de la angustia de las gentes, de las naciones por la confusión. Así lo leemos en Lucas 21-25. Ni la ciudad de Babilonia ni Jerusalén fueron destruidas por el mar, literalmente, o por las olas. Estas expresiones son figurativas en estos pasajes bíblicos. Luego la profecía continúa con estas palabras: y hasta el fin de la guerra, es decir, de la guerra contra Jerusalén, durarán las devastaciones. O como dice la traducción de la referencia, dice: será cortado por desolaciones. Esta obra destructora se describe mucho mejor en el versículo 27. Dice: después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, es decir, el Señor Jesucristo. Según la propia interpretación de Jesús tocante a estas abominaciones que iban a desolar, sabemos que esta es una referencia a los ejércitos gentiles, a los ejércitos de las naciones, como lo vemos en Mateo 24 o ahí en Lucas capítulo 21. Con esto en mente, veamos este versículo de nuevo. Dice: con la muchedumbre de las abominaciones, es decir, los ejércitos invasores de los gentiles, vendrá el desolador, es decir, el Señor Jesucristo, que fue quien destruyó realmente la ciudad de Jerusalén. Dios obraría para que estos ejércitos paganos pudieran extenderse alrededor de Jerusalén y tomarla por la fuerza. O como dice una traducción, con los ejércitos abominables lo convertiría en desolación. Estos ejércitos no eran sino sus instrumentos, los instrumentos en las manos del Señor para llevar a cabo su juicio. ¿Y hasta qué límite dice la profecía que estos ejércitos paganos han de destruir a Jerusalén? ¿Destruirán solamente una pequeña porción de un muro? ¿O quizás una pequeña parte del templo? ¿O unas cuantas casas? Pues no. La profecía continúa diciendo que el Señor, junto con los ejércitos abominables, la harían una desolación hasta que venga la consumación, es decir, la destrucción total. En la palabra escalat, palabra hebrea escalat, que corresponde a la número 3617 de la Concordancia de Strong. Es decir, en otras palabras, estos ejércitos invasores comenzarían a derrumbar y a destruir pedazo por pedazo, parte por parte, hasta que viniera la consumación, hasta que su obra fuese completada. O como dijo Jesús, dice cuando comentaba sobre esta misma profecía, dijo lo siguiente: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y las últimas 10 palabras que cierran la profecía recalcan nuevamente estas cosas: y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, el juicio estaba seguro. La nación judía había llenado su copa de iniquidad para rebosar. Habían rechazado y matado al Señor Jesús y perseguido a los que Él envió. Lo que Jesús dijo en la parábola de la fiesta de las bodas encaja perfectamente en el juicio divino que sobrevino a la ciudad de Jerusalén en el año 70. Ellos rechazaron la invitación del rey y mataron al mensajero que el rey les envió. Por consecuencia, al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad.
como leemos en Mateo capítulo 22, verso 7. Según la profecía de Daniel, serían contadas 69 semanas hasta la llegada del Mesías príncipe, es decir, hasta la llegada de Jesucristo, las cuales se cumplieron. Y después de esto el Señor Jesús desapareció durante la semana que quedaba, es decir, la semana 70, cuando se realizó el sacrificio final, el sacrificio perfecto dentro del plan de Dios, que fue el sacrificio del Señor Jesús. Su vida fue quitada, fue muerto, mas no por sí, como dice la profecía. Y a través de su obra redentora, el Señor Jesús puso fin a los pecados, hizo expiación por el pecado, por la iniquidad, y trajo la justicia perdurable, en la justicia por medio del Evangelio. La justicia de Dios, como dijo el apóstol Pablo, por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Mirad, el tema principal de la profecía de las 70 semanas es, repetimos, el Señor Jesucristo. Su cumplimiento grandioso resplandece aún más en el Calvario con poder y gloria. Su forma de regular el tiempo es perfecta. Sus palabras son armoniosas. Su mensaje satisface el alma. Sería un grave error, dice Ralph Woodrow, echar todo esto a un lado y aplicar esta profecía a un futuro anticristo, en vez de al Señor Jesucristo y a su obra redentora. Como podéis ver, hermanos, este estudio bíblico, este estudio del erudito Ralph Woodrow es totalmente correcto y demuestra sin ningún género de dudas que el príncipe que habría de venir, ese Mesías príncipe mencionado en Daniel 9:26, pues era el Señor Jesucristo, el cual ejecutó su juicio. El propio Señor Jesús destruyendo en el año 70 pues a Jerusalén y el templo. Para ello utilizó a estos ejércitos paganos, al pueblo romano, a las legiones romanas para ejecutar el juicio. Y ya para terminar, la doctrina de que ese príncipe que habría de venir será un futuro anticristo, como enseña el SIA, el Sistema Iglesiero Apóstata, es una burda falsificación de la profecía de las 70 semanas, ya que dicha profecía no menciona al anticristo por ninguna parte. Bien, ya mañana pues tendremos la segunda parte de este estudio de la profecía de las 70 semanas. Hablaremos del Mesías príncipe, cómo él confirmó el pacto durante 7 años con Israel. Esto lo veremos mañana en la segunda parte. Ahora la segunda parte de este magnífico estudio, toda la verdad sobre las 70 semanas de Daniel. Gracia y paz. Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar, pero a todo debes renunciar. Es un camino lleno de luz, para seguirlo debes de tomar tu cruz, donde el orgullo no puede pasar y donde todo lo tienes que dar. Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar, pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos, hermanos, a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 1 de abril del año 2010. Bien, pues el anterior charla que tuvimos fue la primera parte del estudio bíblico sobre la gran profecía de las 70 semanas, escrita por Ralph Woodrow. Este estudio bíblico es el mejor estudio que yo conozco, que he leído sobre la profecía de las 70 semanas. Es lo que voy a compartir hoy en la segunda parte de este estudio. Así que poned atención porque es un estudio magnífico. Y antes de comenzar, como siempre, pues le vamos a pedir la ayuda a Dios, a nuestro Padre Celestial, al único Dios verdadero, para que nos guíe, nos dé entendimiento para comprender bien esta gran profecía. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta charlita que vamos a tener, esta reunión una vez más en la sala de charlas, por los hermanos que están aquí reunidos y que pones este sentir en nosotros por aprender cada día más de tu santa palabra. Ayúdanos, Padre, pues a entender que esta profecía de las 70 semanas pues está cumplida en su totalidad y que la cumplió tu Hijo Jesús, el cual fue muerto por nuestros pecados, haciendo cesar el sacrificio y la ofrenda, y por medio de él pues tenemos la redención. La redención en su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de tu gracia, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, pues a los hermanos a mantenernos unidos en una sola fe, en esta santa fe, en esta verdadera doctrina que hemos llegado a conocer gracias al estudio de las Sagradas Escrituras. Gracias por los hermanos que están hoy aquí reunidos y te pedimos que todas aquellas personas que escuchen esta charla bíblica pues sean edificados en la fe y lleguen a comprender el verdadero significado de esta profecía de las 70 semanas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues en este estudio de Ralph Woodrow, todo lo que él dice, todo lo que enseña es armonioso, armoniza perfectamente con el resto de las Sagradas Escrituras y sin ninguna duda demuestra que ese príncipe que habría de venir, que es mencionado ahí en el capítulo 9 de Daniel, verso 26, pues se trata del Mesías príncipe, es decir, el Señor Jesús. Él es el príncipe, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, es así como se le llama en Isaías capítulo 9, verso 6, y este es el príncipe que habría de venir. No se trata de ninguna manera de ningún hipotético y futuro anticristo, como enseña el SIA, el sistema iglesia apóstata, sino que se trata del Mesías príncipe, que es el Señor Jesús. El príncipe que habría de venir no es ningún anticristo, eso es una fábula, eso es una mentira del sistema iglesia apóstata. Ese príncipe es Jesús, el cual, como vimos en la primera parte, ejecutó el juicio. Él ejecutó el juicio sobre Jerusalén en el año 70, destruyendo pues Jerusalén y el templo, pues utilizando al pueblo romano, el pueblo del príncipe que ha de venir. Ese pueblo del príncipe que ha de venir se refería sin ninguna duda al pueblo romano, el cual fue utilizado por Jesús para ejecutar juicio y castigar a Jerusalén en el año 70. La doctrina de que este príncipe que habría de venir pues será un futuro anticristo es sencillamente una falsificación de la profecía de las 70 semanas, ya que esta profecía, hermanos, como vimos en la primera parte, no menciona al anticristo por ninguna parte. Es una patraña, es una falsa doctrina enseñar que la profecía de las 70 semanas habla del anticristo. Y es que Jesús es el Mesías príncipe que confirmó el pacto durante 7 años, como vamos a ver seguidamente. Los falsos maestros, estos del SIA, del sistema iglesia apóstata, enseñan que el anticristo, todo lo pues lo habréis escuchado muchas veces, o lo habréis leído en libros, entre comillas, evangélicos, sobre profecía bíblica, que un anticristo hará un pacto de 7 años con Israel, es lo que se enseña. Se enseña además dogmáticamente. Ellos enseñan, estos falsos maestros, enseñan que a la mitad de esos 7 años, pues el anticristo romperá el pacto. Y el único pasaje de la Biblia donde ellos pretenden basar esa patraña es en este texto, en Daniel capítulo 9, verso 27, el único. Sin embargo, este texto bíblico no dice por ninguna parte que el anticristo hará un pacto de 7 años con Israel. Y tampoco dice que el anticristo romperá ese pacto. Es absolutamente falso, eso es una patraña, eso es una fábula mentirosa. Eso es hacer decir a la Biblia lo que no dice. Hacer decir a la Biblia lo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga. Mira, voy a citar de nuevo a este erudito bíblico, a Ralph Woodrow,
lo que dice en su libro Las grandes profecías de la Biblia. Dice el señor Woodrow lo siguiente: confirmará el pacto. Cuando Jesús instituyó la Santa Cena, la cual es una representación de su sangre derramada para la expiación de los pecados, dijo lo siguiente: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así lo leemos en Mateo 26, 28. Pues bien, aquí la palabra testamento, la palabra pacto, quieren decir lo mismo en el Nuevo Testamento. Cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es el mediador de un nuevo pacto. Así lo leemos en Hebreos capítulo 9, versos 14 y 15. Y sigue diciendo el señor Woodrow lo siguiente: nuestro Señor Jesucristo es el que confirmó el pacto por medio de su sacrificio redentor en el Calvario. Y esto armoniza bellamente con todo lo que ya hemos visto. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda, dice el texto. Esto también se cumplió con la muerte de Jesús, dice el hermano Woodrow. Se cumplió con la muerte de Jesús. En el Antiguo Testamento, como ya hemos mencionado, se hacían sacrificios repetidas veces, sacrificios de animales, como sabemos. Cada uno de estos sacrificios eran un simple tipo del sacrificio que esperaba en el momento del sacrificio perfecto, cuando el Cordero de Dios fuera ofrecido. Una vez esto ocurriera, ya Dios no necesitaba ni aceptaba más ningún otro sacrificio. El sacrificio perfecto de Jesucristo, según el sistema antiguo, los sacrificios tenían que consumirse en el Calvario cuando Cristo se convirtió en el sacrificio perfecto, eterno y terminante, como le vemos ahí en Hebreos capítulos 9 y 10. Después de este sacrificio en el Calvario, no hay más ofrenda por el pecado, tal como dice Hebreos capítulo 10, versos 18 y 26. Por unos años después, los judíos continuaron sus sacrificios, pero Dios no los aceptaba. No podían llamarse sacrificios en el sentido escritural de la palabra, porque la muerte de Cristo ya había proporcionado el sacrificio perfecto y por lo tanto aquel era el sacrificio final y para siempre por todos los pecados. A través del factor tiempo también podemos comprobar que esto se cumplió en Cristo. Pues la profecía dice que el sacrificio cesaría en la mitad de la semana 70. Pues bien, cuando Cristo murió en esa semana, porque las 69 semanas se contaron hasta la venida de Jesucristo, y su muerte le siguió después de un ministerio de 3 años y medio. Mediante un estudio del Evangelio de San Juan, podemos comprobar que esto significaba el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Este Evangelio de Juan menciona las 4 Pascuas que ocurrieron durante el ministerio de nuestro Señor. En Juan capítulo 2, verso 13, capítulo 5, verso 1, capítulo 6, verso 4 y capítulo 13, verso 1. Eusebio de Cesarea, un escritor cristiano del siglo IV, y que también era obispo de Cesarea, recalcó estas cosas diciendo: ahora el periodo completo de la enseñanza de nuestro Señor y la operación de milagros se dice que fue de 3 años y medio, lo cual es la mitad de una semana. Juan el Evangelista aclara este punto. De modo que después de 3 años y medio de ministerio, Jesucristo fue quitado con la muerte, a la mitad de la 70 semana de 7 años. Como dijo Agustín de Hipona, dijo lo siguiente: aún Daniel definió el tiempo cuando Jesús había de venir y sufrir con la fecha exacta. Y ya que hemos entendido esto, veamos ahora el verdadero significado de ciertas declaraciones en el Nuevo Testamento, que también pues hablan de un tiempo determinado y establecido en que Jesús moriría. Por ejemplo, leemos lo siguiente: entonces procuraban prenderlo a Jesús, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. No había llegado su hora. Y en otra ocasión, él dijo: mi tiempo aún no ha llegado, como leemos en Juan 7:6. Un poco antes de su muerte y traición, dijo lo siguiente: mi tiempo está cerca,
como leemos en Mateo 26, 18. Y por último, la hora ha llegado, como leemos en Juan 17, 2. Y en Mateo 26 también, verso 45. Pues bien, estos y otros versículos nos muestran claramente que hubo un tiempo determinado y establecido en que Jesús moriría. Él vino a cumplir las Sagradas Escrituras. Solamente hay una escritura en el Antiguo Testamento que profetiza el momento de la muerte de Jesús. Y esta es, hermanos, la profecía que declaró que Jesucristo sería quitado a la mitad de la semana 70, al terminar los 3 años y medio de su ministerio. Fijaos con qué perfección se cumplió la profecía en el Señor Jesús. En este verso la fiesta no aparece mencionada por nombre, no obstante, por lo que dice Juan capítulo 4, verso 35, acerca de los 4 meses, es posible determinar que esta era la Pascua. Pero los que dicen que la confirmación del pacto y el fin de los sacrificios a la mitad de la semana 70 significan un anticristo que habría de venir, completamente destruyen este hermoso cumplimiento profético. De ninguna manera pueden demostrar en qué parte del Antiguo Testamento se pronostica el tiempo de la muerte del Señor Jesús. La profecía de Daniel 9 declara que Jesucristo confirmaría el pacto, o haría que el pacto prevaleciera con muchos del pueblo de Daniel por una semana, es decir, por 7 años. Por lo tanto, nosotros preguntamos lo siguiente: cuando vino el Señor Jesús, ¿fue su ministerio dirigido en una manera especial al pueblo de Daniel, es decir, al pueblo de Israel, como leemos en Daniel 9:20? Pues sí, el apóstol Juan lo presentó como el que fuese manifestado a Israel. Así lo leemos en Juan 1:31. Esto lo dijo Juan el Bautista. No soy enviado, dijo Jesús, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como leemos en Mateo 15:24. Y cuando por primera vez Jesús envió sus apóstoles, pues así los mandó. Les dijo lo siguiente, fijaos: por el camino de los gentiles no iréis, mas id a las ovejas de la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como leemos en Mateo 10, versos 5 y 6. Mirad, la primera mitad de la semana, el tiempo del ministerio del Señor Jesús, pues fue dirigida al pueblo de Israel. Y la segunda mitad, los últimos 3 años y medio de la profecía, estaban también relacionados con el pueblo de Israel. Continuaron los apóstoles, los discípulos, predicando durante el resto de los 3 años y medio, especialmente al pueblo de Israel. Pues sí, lo hicieron. Mirad, el Señor Jesús había dicho a sus discípulos que fueran por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. Así lo vemos en Mateo 16, verso 15, Marcos 16, 15, Mateo 28, 19 y Hechos 1:8. Pero esto es muy importante, mirad. Después de la ascensión del Señor Jesús, los discípulos predicaron solamente a Israel al principio. Solo a Israel. ¿Y por qué? Sabemos de un solo versículo que lo explica. La profecía de las 70 semanas es la que explica que después de la muerte de Cristo todavía quedarían 3 años y medio que le pertenecían a Israel, al pueblo de Daniel. Recordemos esto para ahora pues poder comprender por lo menos una razón por la cual el Evangelio fue al judío primeramente y después al griego, como leemos ahí en Romanos 1:16. El apóstol Pedro predicó un poco después de Pentecostés diciendo lo siguiente: mirad, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto. A vosotros primeramente, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Así lo leemos en Hechos 3, 25 y 26. Y dijo Pedro también: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero a los judíos, como leemos en Hechos 13, 46. Esto lo dijo el apóstol Pablo.
Durante la primera mitad de la semana profética, Cristo vino a Israel en persona. Por medio de los discípulos, su mensaje llegó a Israel durante los 3 años y medio que quedaban, en la segunda mitad de la semana. Leemos en Marcos 16:20 lo siguiente: ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Mirad, en el sentido literal de la palabra, el ministerio de los discípulos fue una continuación del ministerio del Señor Jesús. Entonces fue cuando vino la conversión del soldado romano Cornelio, que cambió por completo el alcance misionero, la perspectiva y el ministerio de la Iglesia de Cristo. Aunque en el Nuevo Testamento no aparece la fecha exacta de cuándo se convirtió el soldado romano Cornelio, parece que el tiempo de la bendición exclusiva del pueblo de Daniel, del pueblo de Israel, había terminado. El Evangelio, que primero fue a los judíos, ahora tenía que realizar su misión completa y ser predicado a toda criatura de todas las naciones. Y hubo un número de eventos sobrenaturales que marcaron el momento de este cambio. Cornelio, el soldado romano Cornelio, recibió una visitación celestial. Se le apareció un ángel y le mandó que llamara al apóstol Pedro para que te hablara palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa, como leemos en Hechos capítulo 11, verso 14. Dios mostró a Pedro una visión que le dio a entender que ahora había que predicar a los gentiles y no tan solo a los judíos. Todas estas cosas estaban perfectamente sincronizadas, demostrando que Dios estaba realizando su propósito. Cuando el apóstol Pedro volvió a Jerusalén, explicó lo que había ocurrido. Dice lo siguiente, ahí en Hechos, capítulo 11, verso 18, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Desde este momento en adelante, pues hubo cada vez más atracción hacia los gentiles con el mensaje del Evangelio. Obviamente la medida de Dios de 490 años de Israel se cumplió en una manera especial. Sin embargo, los escritores pretribulacionistas, dispensacionalistas, usan la palabra hará. Constantemente la utilizan para referirse a este supuesto pacto que un anticristo hará con los judíos. Notad las siguientes citas. Mirad lo que dicen estos escritores herejes pretribulacionistas. Por ejemplo, el príncipe romano hará este pacto con muchos, así lo le dice Gabelein. El príncipe de Daniel que vendrá hará un pacto con muchos, permitiendo la restauración del servicio del templo. Esto lo dijo Scofield, C.I. Scofield. O esta, por ejemplo. Cuando nuevamente Dios tome a Israel, se levantará un príncipe romano que hará un pacto con la nación por 7 años. Esto lo dice Ironside. O este otro. La Biblia dice que el anticristo hará un pacto con Israel. Esto lo dice Roberts. O por ejemplo este. El anticristo hará un pacto con Israel. Esto lo dice Dyke. Etcétera, etcétera. Hay muchas citas más de estos autores heréticos pretribulacionistas que salen con el mismo cuento. Pues bien, esta idea de que el anticristo hará un pacto con los judíos supuestamente se enseña ahí en Daniel 9:27, pero preguntamos, ¿dónde en Daniel 9:27 aparece esto acerca del anticristo, de cualquier otra persona que esté haciendo un pacto? No lo hay. El versículo dice que el pacto sería confirmado, o según algunos lo traducen, prevalecerá. No dice absolutamente nada acerca de un pacto siendo hecho. No obstante, una vez que pensamos que un anticristo hará un pacto con los judíos, entonces nos enteramos que luego ese pacto lo romperá. Los escritos pretribulacionistas hablan con frecuencia de cómo el anticristo hará el pacto este de 7 años y luego romperá su pacto.
Notemos, sin embargo, que ninguno de los dos términos, hará y romperá, aparecen en el texto bíblico de Daniel 9:27. En este pasaje de Daniel dice lo siguiente: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Una vez una persona tiene en su mente la idea de que este versículo está tratando del anticristo y que el anticristo romperá el pacto, solo le falta dar un paso más para echar a perder el verdadero significado de la Sagrada Escritura. Puesto que los sacrificios habrían de terminar durante la mitad de la semana, se supone que el pacto tenía que ver con sacrificios de animales en el templo judío reedificado en el futuro. Todo está basado en simples suposiciones. Mirad, la palabra hebrea original es gabar y nunca quiere decir hacer. Por lo general quiere decir prevalecer. El texto bíblico dice que el pacto sería confirmado por una semana, es decir, por 7 años. Entonces menciona un evento que acontecerá a la mitad de los 7 años. Dice lo siguiente: cesará el sacrificio y la ofrenda. Pues bien, no hay ninguna razón para creer que el segundo evento es la ruina del primero. Si esto fuera así, en realidad habría dos frases contradictorias. Mirad, si el pacto tiene que ver con los sacrificios de animales, y si estos sacrificios terminan durante la mitad de la semana, entonces el pacto no prevalecería por 7 años. Solo cuando pensamos que el pacto será quebrantado, será roto, lo cual no aparece en el texto bíblico, concluimos que el pacto tiene que ver con sacrificios de animales restaurados. Resumiendo, la creencia futurista enseñada por los pretribulacionistas creen lo siguiente. Primero, ellos dicen que Daniel 9:27 se está refiriendo al anticristo. En segundo lugar, dicen ellos que el anticristo hará un pacto permitiéndoles a los judíos hacer sacrificios de animales. En tercer lugar, ellos enseñan que el anticristo quebrantará su pacto a la mitad de esos 7 años. En cuarto lugar, la profecía de las 70 semanas es futura. Eso es lo que enseñan estos falsos maestros pretribulacionistas. Sin embargo, la verdad es la siguiente. Primero, el anticristo no aparece por ninguna parte en esta profecía de las 70 semanas. En segundo lugar, no dice nada que indique que se hará un pacto para restaurar los sacrificios. En tercer lugar, no dice nada acerca de un pacto roto o quebrantado. En cuarto lugar, la profecía de las 70 semanas no es futura, sino que ya se cumplió. El pacto habría de prevalecer con el pueblo de Daniel, con el pueblo de Israel, por una semana, es decir, por 7 años, lo cual se hizo por medio de Cristo. A la mitad de la semana el Señor Jesús hizo cesar el sacrificio y la ofrenda en el programa divino, mediante su propio y perfecto sacrificio por los pecados de su pueblo. Pues bien, los que creen que las 70 semanas es futura, no obstante, argumentan diciendo que el pacto de Daniel 9:27 no puede referirse al pacto de Cristo, porque el pacto de Cristo es un pacto eterno, mientras que este pacto mencionado en la profecía de Daniel tiene solamente 7 años de duración. Esto es lo que dicen ellos. Sin embargo, hermanos, Daniel 9:27 no dice por ninguna parte que el pacto durará 7 años. Lo que sí dice es que se confirmaría que prevalecería el pacto con muchos del pueblo de Daniel por una semana, es decir, por los 7 últimos años. Esto no es un asunto de cuánto tiempo durará el pacto, sino de cuánto tiempo estaría confirmado el pacto con Israel. Y es verdad que el pacto de Cristo es eterno, y por 7 años
fue confirmado a muchos del pueblo de Israel, del pueblo de Daniel. Por 3 años y medio el Señor Jesús personalmente predicando, y por 3 años y medio a través de sus apóstoles, después de la muerte de Cristo. Pues bien, este es el estudio, hermanos, hasta aquí el excelente estudio de Ralph Woodrow sobre la profecía de las 70 semanas. Está tomado de su libro, Las grandes profecías de la Biblia, y recomiendo que leáis este estudio bíblico completo que el señor Woodrow pues ha hecho de la profecía de las 70 semanas. Esto lo podréis descargar de internet pues en formato de libro electrónico, en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, o también en un estudio que tengo publicado en mi sitio web, que es solamente sobre esta interpretación, sobre este estudio de la profecía de las 70 semanas realizado por Ralph Woodrow. Ahí se encuentra también en un documento, ahí en mi libro, en mi sitio web.